No comer fruta o dulces como postre. Después de una comida completa compuesta de verduras, ensaladas, etc., no es conveniente comer fruta como postre porque son incompatibles y generan acidez de estómago, flatulencias, ardores, gases, pesadez y otras molestias en algunas personas, y aunque otros no lo notan de momento por ser fuertes, con el tiempo lo acusarán. Si el postre es un dulce, mucho peor, porque además de no combinar con la comida generalmente, es incompatible en sí mismo por los elementos que lo componen. Si el dulce es de pastelería, es más peligroso por muchas razones. Puede ser que hayan utilizado grasa animal que contamina todo alimento, polvos de hornear que inflaman el estómago, exceso de azúcar que tiene un efecto peor que la carne, colorantes y aditivos para conservarlo, etc. Si el dulce está hecho en casa y no se conocen o no se siguen los principios de la reforma pro salud, también es pernicioso e incompatible en sí al usar juntos huevos, leche y azúcar. Tanto el flan como cualquier otro dulce donde exista combinación de alimentos es incompatible y por tanto ocasionará problemas digestivos y trastornos en la salud. Unos notarán los efectos al momento, pero la inmensa mayoría los sentirán a la carga, siendo más peligrosos aún, porque nunca se echa la culpa a la verdadera causa del mal y por tanto no se corrige. El azúcar es indigesto, carea los dientes, recarga el organismo y produce enfermedades. Cuantos menos alimentos dulces se consuman, tanto mejor, porque estos causan perturbaciones en el estómago y producen impaciencia e irritabilidad, afectando al cerebro. Por todo lo dicho, hay que descartar las frutas y los dulces como postres por su incompatibilidad. Un dulce es un lujo que, aunque regalado, resulta demasiado caro para ser aceptado, pues nuestra salud no puede pagarse con ningún dinero del mundo, y por desgracia son pocos los que la aprecian antes de perderla, y en este aspecto no se comportan más sabiamente los instruidos que los ignorantes. Los postres según la reforma pro salud. A continuación expongo una variedad de postres que son compatibles y agradables, dando fuerza y salud. La manzana, que es considerada la reina de las frutas, es una excepción dentro de la regla y la mayoría de los expertos en nutrición están de acuerdo que combina con todos los demás alimentos. En este caso siempre son mejores las ácidas que las dulces y harinosas. En el capítulo 21 de este libro enseñamos cómo hacer muchos postres saludables y vistosos para ciertas ocasiones, tales como tarta de manzana, de requesón y nueces, manzanas al horno, etc. Todo ello sin azúcar. También el yogur, requesón, cuajada de leche, quesillo fresco, etc. son riquísimos como postre y saludables si están hechos en casa y con leche de confianza. Aconsejo que cuando se sirva la comida se pongan en la mesa todos los alimentos, incluidos los postres, para que los comensales puedan ver el menú completo antes de empezar y se puedan servir convenientemente sin abusar de su estómago, evitando así las sorpresas de última hora y las tentaciones abrumadoras con sus nefastos resultados. Las frutas oleaginosas, tales como almendras, cacahuates, nueces, avellanas, piñones, etc. Bueno, estas frutas oleaginosas, esto es una nota personal mía. Por ejemplo, también se le llaman frutos secos. Aquí él le llama frutas oleaginosas, pero también son los frutos secos. Bueno, continúo, etcétera.
También están indicadas como postre, mejor siempre en su estado natural, crudas o muy poco postre, mejor siempre en su estado natural. Crudas o muy poco tostadas, pero nunca saladas. Son alimentos de alto valor energético y por tanto deben ingerirse en pocas cantidades y bien masticados. Error que yo personalmente cometo, porque yo consumo frutos secos o como las llama Juan Amigo, frutas oleaginosas, pero a veces no como 10, 12, sino que como más de lo que debería. Entonces, buen punto acá para resaltar. Entonces dice 6, las compatibilidades. El arte de saber combinar bien los alimentos. En este es un tema al que dentro del campo de la medicina oficial no se le da importancia, pero dentro de la medicina natural se le concede el valor que merece. Es sabido que existen personas con caracteres incompatibles entre sí, aunque sean buenas por separado, pero no pueden trabajar o convivir juntas sin que haya fricciones y altercados. Así ocurre con ciertos alimentos que, a pesar de que son buenos e incluso imprescindibles para nuestro organismo, no combinan si se mezclan en una misma comida, porque son incompatibles entre sí. Es un fenómeno de la naturaleza que hay que conocer y respetar si queremos evitar problemas de salud. Cuando uno va purificando su gusto y cultivando su mente con los principios de la Reforma Pro Salud, comprueba que poco a poco su organismo no le exige tanta variación y disfruta mucho más con una alimentación sencilla que con demasiadas mezclas. Otro inconveniente que tiene el poder en la mesa, una gran diversidad de alimentos, es el de fomentar la intemperancia, pues la tentación que representa el probar un poco de todo hace que uno se exceda en el comer, acabando por entorpecer la digestión a causa de sobrecargar demasiado el estómago. Y en el tema de las compatibilidades, no todos los naturistas estamos de acuerdo con la clasificación de los alimentos que combinan entre sí. Y no faltan los extremistas que complican tanto las cosas que hacen la vida imposible a cualquiera que les escuche una confusión, a cualquiera que les escuche demasiado. Al diferir tanto en sus opiniones, siembran una confusión tal dentro del campo del naturismo que muchos se desaniman a seguir la vida natural por creerla muy difícil de entender y llevar. Pero esto no es verdad, porque la naturaleza es perfecta, pero simple, y las cosas imprescindibles para la vida del hombre están puestas al alcance de cualquier mentalidad, con tal que se sepa razonar de la causa al efecto. Normas generales para las incompatibilidades. Existen unos principios básicos respecto a las incompatibilidades de los alimentos y las normas a seguir. Lo demás lo dejo a criterio y al buen sentido de cada uno, pues habrá personas a las que su organismo no les permitirá comer cierto alimento, por muy sano que sea, debido a su estado de salud, su constitución o herencia, etc. Es una cuestión muy particular que debe respetarse y nadie está autorizado a inmiscuirse en cuestiones tan personales. No se ha de establecer un principio o norma para todos, y menos que sea del carácter obligatorio. Naturalmente, cuando hablo de incompatibilidades, me refiero a las que existen entre algunos alimentos sanos y naturales, dados en el principio para la alimentación del hombre. Los demás alimentos, tales como carne, pescado, embutidos, vinos, café, etc., no los trato, porque cada uno de ellos ya es, en principio, incompatible con la naturaleza humana. La leche y el azúcar. Quizá la incompatibilidad más frecuente y más perniciosa es la de beber leche con azúcar. Se incurre en ella con abusos desde la lactancia del niño hasta que se es un anciano caduco.
toda una vida de transgresión de la ley de la salud. En este sentido, en primer lugar, la leche animal no es un alimento natural para el hombre.